En Plateros siempre la gente dice, ¿no?, que duerme de día y despierta de noche. Es un barrio pues, de clase baja, ¿no?, de gente trabajadora. La desesperación de la gente, la desigualdad que hay, es galopante. Y es un barrio, pues obviamente, con varios problemas de homicidios, de tráfico de drogas, ¿no?, y también de violencia interpersonal, ¿no?, de venganzas personales. Mi nombre es José Luis Pardo. Llevo bastantes años, más de una década, cubriendo violencia y quería hacer una historia un poco diferente. Entonces, hablando con algunas fuentes, me hablaron de un programa que estaba siendo exitoso en la ciudad, en una comunidad que se llama Plateros. Este era otro tipo de policía, otro tipo de approach que me interesaba explorar. Estamos en la colonia Arturo Martínez de la alcaldía Álvaro Obregón. Esto es lo que conocemos como el sector Plateros, donde actualmente estamos implementando la estrategia de coordinación Alto al Fuego. Alto al Fuego intenta cimentarse justo en una policía de cercanía, una policía que dialoga, una policía que conoce a la gente del barrio, ¿no?, donde está actuando. Alto al Fuego tiene dos componentes. Está el componente de seguridad y justicia, que es justo quien hace todo este análisis de la dinámica de la violencia, pero algo muy importante es que está articulado con un componente social. Violencia, matar a alguien, es una forma de ser alguien, ¿no? Es una cuestión muy identitaria. Para mucha gente que la han dejado fuera del pacto social y que le han dicho: tú no eres nadie. Es una manera casi de reconocimiento y de ascenso social. Como la violencia es una manera aceptada de resolver conflictos, si lo juntas con el sentimiento de venganza que todo el mundo entiende, tienes que un muerto se puede convertir en 10 muertos, ¿no? Lo que ataca a la policía ahí es justamente eso, para que un acto aislado no se acabe por convertir en una manera casi de gobernanza, ¿no?, de las relaciones personales en la comunidad. Con el paso de la estrategia de Alto al Fuego, pues nos damos cuenta que realmente no es la colonia lo que es violento como tal, sino que son ciertos grupos de personas los que están generando violencia entre ellos una y otra vez. Y gracias a esto focalizamos nuestros esfuerzos a quien realmente está afectando a los demás. Alto al Fuego nos enseña que siempre hay una solución. La solución no es la venganza. Yo voy a una comunidad a contar la historia de la gente de esa comunidad. Rafael y Carlos son dos chicos alrededor de los 20 años. Me interesaba mucho su historia porque me parecía una historia que encarnaba cómo eres capaz de romper un ciclo de violencia. Un día estaban en casa, ¿no?, con sus hermanas chiquitas y escucharon una balacera. La historia es que un chico que vendía droga en la esquina de la casa empezó a correr, a escapar de otro chico que lo quería matar. Esa balacera acabó en una balacera dentro de la casa y la mamá y la abuela de Rafael y Carlos murieron. Pues llegamos directamente al domicilio, respetar el duelo, respetar los tiempos y trabajamos con la familia. Damos mensajes de paz. Nosotros sensibilizamos a la persona, a la comunidad, en el sentido de pues, violencia genera más violencia. Generar esa confianza con el barrio creo que es bien importante, y sobre todo a los jóvenes. Rafael y Carlos lo que me contaban era justo que uno de ellos había tenido un arma en la mano y había tenido a la persona culpable del homicidio delante. Pero a diferencia de muchas historias que nos cuentan, él decidió no apretar el gatillo, ¿no? Tenía muchas razones para vengarse, pero él decidió no hacerlo. Entonces, este programa, ¿no?, del Alto el Fuego busca romper estas cadenas de desconfianza, ¿no?, de tratar a la gente de esos barrios como personas. Trabajamos mucho con esta población. Esto nos ayuda también a empezar a conocer más pues a la gente y sobre todo como a darles todas estas herramientas que el gobierno tiene y que en su momento no se les dieron. Al principio nos costaba mucho que la gente nos aceptara, que aceptara los apoyos, que aceptara los servicios.
Desgraciadamente, y esto a nivel Ciudad de México, al policía nos tienen con una mala percepción. La gente en Plateros, al ver a un policía, tenían ya una negatividad, ya era agresivo hacia el uniforme. Es muy desconfiada por naturaleza, porque todo lo que llega de fuera es punitivo. En el barrio es muy importante el código de la palabra dada. Entonces un policía tiene que ganarse la confianza y tiene que cumplir con la palabra, ¿no? Continuamos trabajando con las familias de la zona, se les ha apoyado con la investigación, con temas de asesoramiento, con apoyo psicológico, apoyo alimenticio, etcétera, ¿no? Entonces actualmente pues tenemos muy mapeada esta zona para que no vuelva a incrementarse la violencia. Entonces, en este programa, ¿no?, del Alto el Fuego, sí conversaban como si fueran personas y los escuchaban y cumplían su palabra, ¿no? Muchas veces hablaban con ellos después de justo que hubieran matado a un familiar, ¿no?, y les ofrecían unas cosas que luego cumplían. Y eso va generando en gente que tiene mucho trauma y que es muy desconfiada por su experiencia propia, más apertura. La confianza que se ha generado entre la policía y los ciudadanos, yo lo veo en los sectores en los que nosotros trabajamos. La confianza con la que la gente te abre la puerta de su casa, te invita a un café, te cuenta lo que pasó, o algo sucede y te marcan por teléfono y te dicen, oye, pues está pasando esto, que toda la información fluya, es algo que a nosotros nos sirve muchísimo. Con esa data la transformaron en significado, la transformaron en algo que les permitía entender realmente el barrio y no funcionar a través de un arquetipo. Entonces, a partir de ahí, ellos pudieron idear y aplicar este programa, ¿no?, para decir, bueno, si estos son los problemas, necesitamos concentrarnos en esto. Si hay 10 personas que generan el 90% de los homicidios, no estés oprimiendo a todo el barrio, digamos, ¿no? Intenta atajar los problemas con esas 10 personas y enseguida van a caer los números de homicidios. Ya Alto el Fuego lleva 5 años, ya casi 6. Si hacemos cuentas, es una reducción del 60% de disminución en cuanto a homicidios. El caminar las colonias y trabajar con la gente y ofrecerles a ellos como todo lo que podemos dar es realmente, yo creo, que el trabajo más noble y más fino que tenemos. El atender a la gente y estar todo el tiempo viendo cómo apoyamos a reparar el tejido social, porque no es nada más un tema como de atender el evento o atender a la víctima en ese momento, sino justo ver de qué manera todas las instituciones de gobierno trabajamos para que puedan atenderse las causas de la violencia. Justo este conocimiento de la gente y la atención a las causas, la atención a la población es algo que no puede dejarse de hacer nunca. Ya no somos el policía que llegó y que te preguntó lo mismo que los demás. Ya somos el policía que te va a ayudar